Pues daros las buenas tardes un día más a este estudio del libro de los espíritus. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de un tema que, como ya sabéis, es uno de los pilares fundamentales de la doctrina espírita, que es el alma, ¿no? No obstante, este capítulo se titula así, sobre el alma, y vamos a estudiar concretamente la pregunta 134 a 139, siendo que la semana que viene Rosa dará continuidad a este capítulo. Y si me lo permitís, vamos a hacer, antes de nada, una, una introducción a este estudio, eh, una introducción que ya hicimos en su momento cuando comenzamos con el segundo capítulo de la introducción de esta misma obra del libro de los espíritus. Bueno, para ir muy breve, es un repaso histórico muy por encima, muy superficial de lo que significa el alma y de la preocupación, ¿no? Que esta cuestión y el interés que esta cuestión siempre ha despertado para la filosofía, ¿no? Sobre todo, ¿no? En el área de la filosofía. Mirad, el término alma o ánima vienen del latín y se refiere fundamentalmente, como ya sabéis, a una entidad inmaterial que según las afirmaciones, según las creencias de diferentes tradiciones, y diferentes perspectivas filosóficas y religiosas poseen los seres vivos. La descripción de sus propiedades y de las características que este alma puede tener van a variar según cada una de esas tradiciones, de esas perspectivas, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, muy por encima, ¿no? Porque etimológicamente la palabra ánima se usaba principalmente para designar el principio según el cual los seres animados son semovientes. ¿Qué significa semovientes? Pues que estaban dotados de movimiento propio y por tanto poseían vida. Es decir, para los antiguos todo aquello que estaba dotado de movimiento poseía algún tipo de vida. Por lo tanto, cuestiones como pueden ser el sol, la luna, las plantas, los animales, los planetas, el propio fuego, el propio viento, el agua, estarían, según ellos, dotados de esa vida, ¿no? De ahí nacen las creencias animistas, las filosofías animistas. Todo esto, claro, en proporciones distintas. Por lo que también algunos de esos seres, dependiendo de estas proporciones, serían mortales, es decir, perderían su vida poco a poco, perdón, y otros no. Con el avance de la fisiología, de la neurociencia, de la neurología, pues se nos ha permitido conocer que los seres animados obedecen al mismo tipo de principios físicos que los objetos inanimados, es decir, que partiendo desde el punto de vista de la materia, estaríamos constituidos de los mismos elementos. Pero eh, es verdad que los seres animados pueden desarrollar o desarrollamos, seres vivos, desarrollamos actividades diferentes, como nutrición, crecimiento, reproducción, etcétera, etcétera. Según las más antiguas interpretaciones, eh, a los seres vivos en general, las plantas y los animales, tienen ese alma como principio constitutivo. Aristóteles, por ejemplo, en para su interpretación, el alma incorporaría el principio vital o esencia interna de cada uno de esos seres vivos, gracias a la cual estos poseerían una determinada identidad no explicable a partir de la realidad de sus partes, ¿no? De las partes de las que está constituido. En su acepción más particular, si se refiere concretamente a los seres humanos, según muchas tradiciones religiosas y filosóficas, ese alma sería ese componente espiritual de los seres humanos, lo que nos caracteriza como seres
humanos. Pasa este concepto de alma a través de la historia por diversos intentos de explicación. No vamos a encontrar el dualismo, el idealismo, la gnosis, las interpretaciones existencialistas, etcétera, etcétera. Siempre jugando con dos aspectos específicos, ¿no? Lo material y lo inmaterial. Para la religión cristiana, por ejemplo, el hombre consta de tres partes, que son el cuerpo, que sería lo físico, el alma, que es lo relacionado con toda la parte emocional, y el espíritu, que estaría íntimamente relacionado con esa parte espiritual. Eh, Platón, por ejemplo, mucho antes consideraba que el alma era la dimensión más importante del ser humano, la más importante, ¿no? A veces habla de ella como si ese alma estuviese encarcelada dentro de un cuerpo, ¿no? Una idea que toma prestada de el orfismo concretamente. Aristóteles, por ejemplo, nos habla de la psique y decía que llamaba al alma psique y decía que a forma o esencia es lo que hace, que la forma o la esencia es lo que hace al ser exactamente lo que es, al ente lo que es. Por eso él hablaba, pues, por ejemplo, que si el oído humano fuese un animal, su alma sería escuchar, ¿no? Él hacía esta interpretación, ¿no? De que lo que de verdad nos define, de lo que de verdad somos, es precisamente ese alma. Santo Tomás, ya entrando en el cristianismo o volviendo al cristianismo, hace una reflexión antropológica de este sentido, de esta cuestión de qué es el alma, ¿no? ¿Qué es? Él se pregunta constantemente qué es el ser humano y le da un giro mucho más realista que todas las tradiciones y todo el pensamiento filosófico anterior, ¿no? Santo Tomás o Tomás de Aquino va a describir al ser humano por una parte constituido de materia, tomando el cuerpo como esa materia, y por otra parte una esencia no material, que es lo que él define como ese alma espiritual, ¿no? Eh, Alma y cuerpo, según Tomás de Aquino, llegan a ser coprincipios en la explicación de cómo es el ser humano. El ser humano es plenamente corporal, pero tiene algo que le permite ir más allá de lo corpóreo, ir más allá del cuerpo, que es ese alma espiritual. Sin embargo, él considera que el alma es lo primero y que el cuerpo solo existe en tanto en cuanto esté unido a ese alma. Fijaros qué conceptos tan interesantes. Por supuesto, no podemos obviar las doctrinas materialistas, que también son doctrinas, ¿no? Que afirman que el mundo es material y que existe objetivamente, independientemente de eso que nosotros llamamos conciencia. Según el materialismo, la conciencia, el pensamiento, son un subproducto de nuestro funcionamiento cerebral. La materia, ellos sostienen que no ha sido creada de la nada, que existe en la eternidad y que el mundo y sus devenires, sus irregularidades o regularidades son cognoscibles por el ser humano. Pero sin embargo entienden el alma como ese subproducto de nuestro funcionamiento, de nuestra química cerebral, es decir, confunden el efecto por la causa. El espiritualismo nos ha ido hablando a través de los siglos de que el alma sería o representaría ese principio de la vida material, el de la inteligencia y el del sentido moral, y que este alma la podríamos distinguir por un atributo, así como podemos, por ejemplo, ver en los gases que se distinguen al añadirles las palabras hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Así nos dicen las doctrinas espiritualistas que podemos encontrar el alma vital para nombrar el principio de la vida material, el alma intelectual para el principio de la inteligencia y el alma espírita para el principio de nuestra individualidad después de la muerte, ¿no? Vemos aquí que todo, en definitiva, como nos va a decir Allan Kardec, es cuestión de palabras, es cuestión
de poner nombre a cosas que para nosotros todavía es difícil, son difíciles de conocer en profundidad, de penetrar en profundidad. Como digo, Allan Kardec va a recoger este principio como siendo uno de los principios básicos de la doctrina espírita. Yo diría que incluso, atreviéndome mucho, el más importante, porque es a través de la observación de los fenómenos anímicos, es decir, de los fenómenos de exteriorización del alma, así como de los estudios que se llevaron a cabo con las comunicaciones de esos espíritus que del otro lado de la vida decían que eran las almas de los hombres que han vivido antes que nosotros, es que se desarrolla todo este cuerpo doctrinario que hoy conocemos como espiritismo. Por lo tanto, para mí es un principio fundamental. Después, por supuesto, llega toda la filosofía, la parte filosófica, las consecuencias morales, etcétera, etcétera, que nos van a hablar de un Dios, que nos van a hablar de la reencarnación, pero el principio básico es la existencia del alma. Y por eso Allan Kardec pregunta, ¿qué es el alma? Le dicen los espíritus, el alma es un espíritu encarnado. Vale, perfecto. ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Un espíritu. Y en esta pregunta ya lleva implícita la cuestión de la preexistencia del alma. ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo, el espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué lleva implícita esta cuestión de la preexistencia del alma? Porque las doctrinas, determinadas doctrinas espiritualistas, sostenían que el alma era creada en el momento de la concepción o incluso en el momento del nacimiento del bebé. Hasta entonces no había un alma, no existía el alma. Y aquí Allan Kardec te deja entrever claramente y clara y nítidamente esa idea, ese pensamiento, esa enseñanza que los espíritus ya le habían transmitido de que el alma es una entidad preexistente al cuerpo, preexistente a la vida física. Las almas y los espíritus son pues la misma cosa. Los espíritus le dicen sí, puesto que las almas no son más que espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y que toman temporalmente una envoltura carnal para purificarse e ilustrarse. Repito, deja claro y nítido este pensamiento esta enseñanza, este pensamiento sobre la preexistencia del alma, pero además el de la supervivencia después de la muerte y eh, la reencarnación. Y la reencarnación, ¿no? Estos tres conceptos los vamos a encontrar en esta respuesta que eh, los espíritus ofrecen. Desde luego, la cuestión del alma, como digo, para el espiritismo es fundamental, porque tiene su razón de ser en el reconocimiento de la existencia del alma, su preexistencia antes de la vida física, su supervivencia después de la muerte, su manifestación, su individualidad. Este concepto también es muy interesante porque luego vamos a ver lo que dicen otras doctrinas panteístas, etcétera, etcétera, más adelante incluso el propio materialismo. La reencarnación, que en definitiva son la base de toda la filosofía ético-moral de la doctrina espírita. Pero aquí hay un tema que también es muy interesante, porque ¿qué es el alma? Un espíritu encarnado. ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? El espíritu. Tradicionalmente se suele decir, o solemos decir los espiritistas, que la diferencia entre alma y espíritu es que, bueno, hablamos de alma cuando el espíritu está encarnado y cuando cuando ese ser muere y se produce la desencarnación, hablamos de espíritu. Bueno, pues yo creo que tenemos que revisar con Kardec algunas de estas cuestiones. ¿Se pueden considerar como sinónimos los términos alma y espíritu? Bueno, pues nos vamos a ir a la obra que es el Espiritismo, al capítulo 2, concretamente al ítem 14. Porque aquí
vamos a encontrar informaciones muy interesantes al respecto de esta cuestión. Dice que la unión del alma, el perispíritu y el cuerpo material constituyen al hombre. Fijaros, utiliza alma, perispíritu y cuerpo material. Esto sería lo que llamamos el ser humano trino, ¿no? O la trinidad espiritual. Pero después nos dice que el alma y el perispíritu separados del cuerpo son lo que denominamos el espíritu. De esta manera, en la observación nos dice, de esta manera el alma sería un ser simple, es decir, el espíritu en el estado más puro. Me refiero no más puro porque sea un espíritu puro, sino en esencia, ¿no? El espíritu sería un ser doble, porque cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de un espíritu que tiene un perispíritu, y eso constituiría un ser doble, y el hombre un ser triple, alma, espíritu y cuerpo. Es muy interesante lo que aquí nos está mostrando Kardec. La unión del alma y el cuerpo material constituyen al alma, el alma y el espíritu separados del cuerpo integran ese ser que llamamos espíritu. El espíritu o el alma revestida de periespíritu sería lo que se llama un espíritu. ¿De acuerdo? Eh, lo vemos aquí, ¿no? En este plano. Alma es lo mismo que el principio inteligente o el principio espiritual. El alma más el periespíritu sería igual al espíritu. En consecuencia, como consecuencia de esto, sería más correcto reservar la palabra alma para designar el principio inteligente y el término espíritu para el ser semimaterial integrado por ese principio y por el cuerpo fluídico. Pero como no podemos concebir el principio inteligente, o sea, ese alma despojada, aislada absolutamente, en ese estado de pureza que yo he querido antes expresar, despojada absolutamente de toda materia, mm, ni el perispíritu, si no está animado por ese principio inteligente, los vocablos alma y espíritu son empleados indistintamente el uno y el otro. Precisamente más que nada es una cuestión de lenguaje. Hay cuestiones, como he dicho, en las que todavía no podemos penetrar, desconocemos absolutamente qué es el alma. En el libro de los espíritus se nos dice que no podemos concebir la naturaleza de ese alma, como cuanto menos penetrar en otras cuestiones. De la misma manera que no podemos concebir un perispíritu que no esté animado por un principio inteligente, porque precisamente el perispíritu es la envoltura de ese principio inteligente. Es el lazo, como vamos a ver ahora, que lo prende a la materia. Es el lazo a través del cual puede interactuar con el plano físico, con la materia. Eh, todas las facultades, fijaros, León Denis, ¿no? Cómo al final él concentra con ese conocimiento, con esa claridad que él tenía, concentra todo esto para definir lo que es el alma. Nos dice que todas las facultades, todas las potencias intelectuales y morales se van a agrupar en una unidad central que las abarca, las une, las ilumina. Y esta unidad es la conciencia, la personalidad, el yo. En una palabra, el alma. Es decir, el ser esencial que todos somos. Eso sería el alma. Esa definición la vamos a encontrar en el capítulo 10 de la obra después de la muerte. Allan Kardec, por supuesto, sigue preguntando, ¿no? Porque él ha estado observando eh, cómo se manifiesta eso que llamamos alma o espíritu, ¿no? Y en la pregunta 135 pregunta a los espíritus, además del alma y del cuerpo, ¿hay otra cosa en el hombre? Tenemos el alma por un lado, el cuerpo por otro, pero nos falta un elemento, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que es el perispíritu.
Los espíritus lo definen de esta manera: el lazo que une el alma al cuerpo. Interesante, el lazo que une el alma al cuerpo. ¿Y cuál es la naturaleza de ese lazo? ¿Cómo es ese lazo que prende el alma, esa esencia, ese ser creado, espiritual, ese principio inteligente? ¿Cómo se une al cuerpo? ¿Cómo interactúa con él? ¿Cómo es la naturaleza de ese lazo para que podamos entender? Y los espíritus le dicen que es semimaterial y que sirve de intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Y así debe ser, para que puedan comunicarse el uno con el otro. Por medio de ese lazo, el espíritu obra sobre la materia y viceversa. Claro, efectivamente, para Allan Kardec, el perispíritu es la envoltura semimaterial que sirve al espíritu de elemento de conexión con la materia. Es este perispíritu del que hablamos. Envoltura semimaterial, en términos concretos, es un término extraño, ¿no? Porque nosotros tampoco podemos entender qué, qué estamos queriendo decir o qué querían decirnos, mejor dicho, los espíritus con esto de semimaterial. O es material o no lo es. ¿Qué significa que es semimaterial? Sin embargo, la ciencia hoy nos enseña que la frontera entre la materia y la energía es muy difusa. ¿Qué es materia y qué es energía? ¿Cuándo un elemento deja de ser material para convertirse en un elemento energético, en una energía? Incluso la materia a veces se manifiesta como onda o como energía. Qué interesante, ¿no? Lo que los espíritus ya nos están proponiendo en este punto. Podríamos pensar entonces que esa envoltura, ese perispíritu, esa envoltura que circunscribe y define el espíritu pueda ser realmente una estructura de tipo energético, ¿no? Es lo que a nosotros en la actualidad, en este momento, se nos viene a la cabeza, ¿no? Algo, además, pues posiblemente de una constitución muy compleja en la línea de lo que aquí están postulando los espíritus. Pero hay otra aportación de Kardec en el Génesis, en el capítulo 14, concretamente, perdón, en el ítem 7, eh, que dice concretamente que el cuerpo espiritual, perdón, el cuerpo periespiritual y el cuerpo carnal tienen origen en el mismo elemento primitivo. Los dos son materia, los dos. El cuerpo y el perispíritu son materia, pero en dos estados diferentes. Podríamos definirlo, perdón, podríamos hablar de diferentes estados de densidad de esa materia, ¿no? De materialización. Eh, Esto sería solamente una analogía, porque en realidad desconocemos exactamente de lo que estamos hablando. Por lo tanto, el concepto semimaterial podría equivaler a esa materia muchísimo menos densa y compacta de lo que conocemos, o incluso una energía. Luego hablan, por otro lado, del lazo, ¿no? De que sirve para poner en comunicación ese alma, ese principio inteligente con ese cuerpo. Eh, este lazo serviría de alguna manera como elemento, como un transmisor, ¿no? Por decirlo así, entre esa realidad espiritual y esa realidad corpórea, ese cuerpo físico. Eh, y entendemos, y así lo dicen algunos autores, que sin duda alguna tiene que haber una conexión directa con nuestro sistema nervioso central. Siempre se dice que el perispíritu está unido al cuerpo molécula a molécula, átomo a átomo, ¿no? Pero es cierto que tiene que tener ¿cómo decir? Su base, ¿no? Su base de acción en ese sistema nervioso central del ser humano, ¿no?
Porque sabemos que hay una recepción de informaciones bidireccional. Es decir, todo aquello que afecta al cuerpo es, pasa, ¿no? Es, pasa por este perispíritu y tiene su reflejo, su repercusión en el espíritu y viceversa. Y viceversa. Esto lo explicaremos posiblemente más adelante cuando hablemos, bueno, pues de otras cuestiones que están por venir. Es decir, sería este campo energético por el que van a transitar las sensaciones, las órdenes motoras de atención para el exterior y viceversa, ¿no? En esa bidireccionalidad de la que estamos hablando. Vamos a avanzar un poquito más, porque entonces aquí vamos a hablar de esta personalidad, de este hombre trino, ¿no? De esta eh, que nos cuenta, que nos habla, en la que nos habla la doctrina espírita, ¿no? Que estamos formados por ese cuerpo, es el material, análogo en todo al de los animales y animado por el mismo principio vital, el alma, que es ese espíritu encarnado cuya habitación es el cuerpo, y este principio intermediario que sería esa sustancia semimaterial, bla, 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 de la que ya hemos hablado. Pues fijaros, Quintín López Gómez, espiritista eh, español, nos va a hablar de la triunidad espírita. Y dice que también el espiritismo reconoce en la personalidad tres elementos constituyentes. También admite en ella el principio activo por excelencia, el espíritu. El principio pasivo con el que el activo se revela, que sería el cuerpo. Y el principio neutro, lazo de unión entre dos precedentes y base del segundo, que sería el perispíritu. Pero cree, dice Quintín López Gómez, como muchas escuelas, que al perispíritu no puede considerársele como un todo homogéneo, sino que hay que admitir en él una parte casi material, que es la que se relaciona con el cuerpo, y otra parte casi espiritual, que es la que se relaciona con el espíritu, dejando patente este pensamiento de que el perispíritu tiene que tener por fuerza una materialidad para que pueda eh, servir de ese lazo del alma con el cuerpo físico. También Gabriel Delán habla en este sentido en su obra El espiritismo ante la ciencia. Dice, preciso es no olvidar que el periespíritu no es un cuerpo homogéneo. Tiene partes casi materiales que tocan al organismo y partes inmateriales que se relacionan con el alma. Es que cómo confluye este tipo de pensamiento eh, más relacionado con la parte científica, ¿no? Que nos exponen estos espiritistas. Pero vamos un poquito más allá. Porque Allan Kardec sigue preguntando, ¿no? Dice, ¿el alma es independiente del principio vital? Y los espíritus le dicen, incesantemente lo repetimos, el cuerpo no es más que la envoltura. Por lo tanto, el alma naturalmente es independiente, independiente. No lo es, lógicamente, cuando está revestida de ese perispíritu animando ese cuerpo. ¿Puede existir el cuerpo sin alma? Y le dicen los espíritus que sí. Y sin embargo, desde que cesa de vivir el cuerpo, el alma lo abandona. Antes del nacimiento no existe unión definitiva entre el alma y el cuerpo. Y este es un asunto también de estudio y de profundización muy interesante. Antes del nacimiento no existe una unión efectiva. Es decir, hasta que el niño no nace, no se concreta esa unión, lo cual no quiere decir que no esté unido por determinados lazos, pero eh, tal y como aquí lo expresan los espíritus, la reencarnación propiamente dicha en toda la extensión de la palabra no se hace efectiva hasta que el bebé viene al mundo. Al paso que, después de establecida la unión, la muerte del cuerpo rompe los lazos que lo unen al alma y ésta lo abandona. La vida orgánica puede animar un cuerpo sin alma, pero ésta no puede habitar en un cuerpo privado de vida orgánica.
La vida orgánica puede animar un cuerpo sin alma. ¿Mm? Muy interesante. Pero esta no puede habitar en un cuerpo privado de vida orgánica, precisamente porque necesita, además de este lazo que le prende al cuerpo, de ese fluido vital, de ese principio vital por el que Allan Kardec acaba de preguntar. ¿Qué sería de nuestro cuerpo si careciese de alma? Un montón de carne sin inteligencia, todo lo que queráis, menos un hombre. Entonces nos vamos a volver al libro de los espíritus, al libro primero, a las causas primeras, donde hablábamos del principio vital, si recordáis, de los seres orgánicos e inorgánicos, concretamente la cuestión 66. Para ver un poquito esta cuestión que nos plantea aquí Allan Kardec, que plantea los espíritus sobre el principio vital, porque es muy, muy, muy interesante para entender también que la muerte no se produce cuando el espíritu abandona el cuerpo, es cuando el cuerpo deja de existir, cuando cesa la vida orgánica, cuando el espíritu se libera de la materia. Esto es muy importante también para entender algunos procesos que se dan después de la muerte. Bueno, pues volviendo a este ítem, a esta pregunta 66 del libro de los espíritus, Allan Kardec, si recordáis, preguntaba, ¿es uno mismo el principio vital para todos los seres orgánicos? Y los espíritus le decían que sí, pero por supuesto modificado según las especies. Y hablaba de que era aquello que les da movimiento y actividad, aquello que los distingue de la materia inerte, porque decían los espíritus que el movimiento de la materia no es la vida. ¿Recordáis cuando hemos hablado antes en la introducción de que al principio las tradiciones y filosofías animistas conferían vida al sol, a la luna, al fuego, al viento, simplemente por el movimiento? Bueno, pues fijaros aquí como los espíritus nos dicen que el movimiento no significa que haya vida, que la materia recibe el movimiento, pero no lo da. Y sigue preguntando. En la pregunta siguiente, la 67, ¿la vitalidad es un atributo permanente del agente vital o bien solo se desarrolla por el funcionamiento de los órganos? Y aquí es donde yo quería llegar. Dice, solo con el cuerpo se desarrolla. Es la respuesta que dan los espíritus, solo con el cuerpo se desarrolla. No hemos dicho ya que ese agente sin la materia no es la vida. Es necesaria la unión de ambas cosas para producir esa vida. Puede decirse que la vitalidad se encuentra en estado latente cuando el agente vital no está unido al cuerpo. Y los espíritus dicen pues que sí, que es así. Y siguen diciendo que el conjunto de los órganos va a constituir una especie de mecanismo, de motor, como lo queramos llamar, que va a recibir su impulso de la actividad íntima o ese principio vital que en ellos existe, que es la fuerza motriz de los cuerpos orgánicos. Y al mismo tiempo que el agente vital va a dar impulso a los órganos, la acción de estos va a mantener y desarrollar la actividad de ese agente vital poco más o menos lo mismo que cuando frotamos un objeto con otro, desarrollamos calor, ¿no? Es decir, al final todo de alguna manera se relaciona y se interpenetra. Es decir, este cuerpo físico va a adquirir la vida de la aproximación también de este principio vital que existe en ellos, pero que se va a activar con la presencia de ese principio inteligente que es el alma y ese perispíritu, ¿no? Cuando se produce esa unión entre eh, el espíritu y el cuerpo es cuando se activa ese principio vital que está latente, confiriéndole vida. Pero el proceso es mucho más complejo. No podemos entrar ahora en, en este tema. Podremos entrar posiblemente más adelante, ¿no? Cuando hablemos de la reencarnación, cuando hablemos
más adelante de otras cuestiones. De todas maneras, yo os invito a que leáis a Gabriel Delan porque eh, él desarrolla muy bien estas cuestiones que estamos viendo. En el ítem 14 también de la Génesis espiritual, en el libro El Génesis, uniendo el principio espiritual con la materia, nos dicen que el cuerpo no es más que una envoltura destinada a recibir al espíritu. El cuerpo no tiene otro objeto más que ser esa envoltura, ese traje temporario, temporal, que necesitamos para progresar, para desarrollarnos en este plano físico. De modo, dice que poco le importan su origen y los materiales que lo constituyen. Sea o no el cuerpo del hombre una creación especial, lo cierto es que lo forman, vuelven a incidir, los mismos elementos que forman el cuerpo de los animales, lo anima el mismo principio vital y lo vivifica el mismo fuego, dice, ¿no? Así como lo ilumina la misma luz y se encuentra sujeto exactamente igual a todas las vicisitudes y necesidades que experimentan todos los seres orgánicos, ¿no? Esto nos dice, los espíritus no admite ninguna discusión. Y en el ítem 19 de ese mismo capítulo sobre la génesis orgánica, nos dicen que de acuerdo con esto, el principio vital es una especie particular de electricidad denominada electricidad animal que durante la vida se desprende mediante la acción de los órganos y cuya producción cesa con ocasión de la muerte a raíz de que se extingue esa acción. Esto es muy interesante porque sabemos el funcionamiento eléctrico, por ejemplo, del corazón, ¿no? Cuando, cuando hay una parada cardíaca, eh, enseguida vienen los equipos médicos y lo primero que hacen es procurar esa serie de descargas en el corazón para reanudar la actividad eléctrica. También sabemos de la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Y de todos los órganos. Posiblemente cuando tengamos más informaciones a nivel científico, a nivel de conocimiento médico, podamos explicar esto, ya no tanto en términos de eléctricos, sino como en otros términos, hablando de ese principio vital. Pues vamos a seguir un poquito más, porque Allan Kardec sigue preguntando, ¿no? Sigue indagando un poco en esta cuestión del alma, en esta cuestión qué es el alma, qué no es. Y como fruto, vuelvo a decir, de las observaciones que ellos venían haciendo a través de los medios solambúlicos, a través de los diferentes fenómenos que se producían alrededor de la mediunidad, Allan Kardec pregunta, ¿un mismo espíritu puede tal vez encarnarse en dos cuerpos diferentes? Y los espíritus le dicen no, porque el espíritu es indivisible y no puede animar simultáneamente a dos seres diferentes. Y nos remite a este capítulo del libro de los medios que se llama Bicorporeidad y Transfiguración. Toda esta pregunta de Allan Kardec viene motivada, como digo, por la observación de esos fenómenos. Hay recogidos en todas las obras de la historia en todos los pueblos, por ejemplo, estos fenómenos de bilocación o bicorporeidad, ¿no? En la que se ve a un individuo en dos sitios. Sabemos también de la mediunidad sonambúlica, en la que, incluso en la de doble vista, ¿no? En la que la persona está en el sofá de su casa mientras está participando por esa expansión del alma de un evento que está ocurriendo a miles o a cientos de kilómetros de su casa. Y observando estos fenómenos es que Allan Kardec se hace también estas preguntas, ¿no? Y en esta cuestión de si un espíritu puede encarnarse en dos cuerpos diferentes, porque cuántos de nosotros en tradiciones populares, en cuentos, en historias, hemos oído cosas parecidas, ¿no? Es que yo soy la reencarnación de mi padre, pero si tu padre está vivo, ya, ya, pero es que yo soy igual de mi padre, entonces soy la reencarnación de mi padre, ¿no? Estas cosas, ¿no? Que forman parte de la superstición de los pueblos, ¿no? Por eso Allan Kardec preguntaba. Y entonces yo, como soy muy obediente, me he ido a este capítulo de bicorporeidad del libro de los medios para ver qué nos decía. Pero antes, Allan Kardec en la pregunta 138 dice, ¿qué debemos pensar de los que opinan
que el alma es el principio de la vida material. Y fijaros lo que dice, es que es cuestión de palabras. Empezad por entenderos vosotros, empezad por poneros de acuerdo sobre lo que queréis expresar, lo que queréis saber. ¿Por qué? Es cuestión de palabras. Si entendemos que es el alma cuando se aproxima el alma con su perispíritu, es decir, el espíritu, cuando se forma un cuerpo es el que le confiere la vida, pues fantástico. Si pensamos que lo absorbe del medio, pues fantástico. Es cuestión de palabras, es cuestión de organización, es cuestión de ir profundizando, ir conociendo lo que queremos expresar. Bueno, como digo, me fui al libro de los medios, a esta cuestión de la bicorporeidad y de la transfiguración, porque allí, hablando de diferentes casos de este fenómeno de bilocación, de bicorporeidad, pues se pregunta a los espíritus sobre esta cuestión. ¿Podría explicarnos este fenómeno, este concretamente? Y dice, sí, el hombre, cuando está completamente desmaterializado por su virtud y que ha elevado su alma hacia Dios, puede aparecer en dos parajes a la vez. He aquí cómo el espíritu encarnado, sintiendo venir el sueño, puede pedir a Dios transportarse a un lugar cualquiera. Su espíritu o su alma, como queráis llamarla, abandona entonces su cuerpo seguido de una parte de su perispíritu y deja la materia inmunda en un estado vecino a la muerte. Digo vecino a la muerte porque queda en el cuerpo un lazo que une el perispíritu y el alma a la materia, y este lazo no puede ser definido. El cuerpo aparece en ese estado al paraje que se le ha llamado. Creo que es todo lo que deseáis saber. Y continúa. Esto nos da la explicación de la visibilidad y tangibilidad del perispíritu. El perispíritu, encontrándose separado de la materia según su grado de elevación, puede hacerse tangible, tan tangible como la propia materia. Preguntan además si es necesario ese estado de sueño para que este espíritu este alma pueda emanciparse, ¿no? Y pueda aparecer en otros lugares. Y dice que el alma puede dividirse cuando se siente transportada a un lugar diferente de aquel en que se encuentra el cuerpo. Puede acontecer que el cuerpo no duerma, aunque esto sea muy raro, pero entonces el cuerpo no está jamás en un estado perfectamente normal, está más o menos en un estado estático. Y aquí hacen una observación que me parece fundamental, muy importante, y es que el alma no se divide en el estado literal de la palabra, sino que irradia, se exterioriza, ¿no? Por diferentes lados. Y es así como puede manifestarse sobre puntos sin estar dividida, es decir, como ese doble etérico puede verse en otros lugares, en otros sitios. Es lo mismo que una luz que pueda simultáneamente reflejarse en muchos espejos. No hay una división del alma. El alma es una y en este caso está encarnada. Estamos viendo un espíritu que, bueno, el perispíritu tiene una serie naturalmente eh, de posibilidades de exteriorización, en fin, que permiten sin división que ese alma pueda aparecerse, ese espíritu pueda aparecerse al mismo tiempo en dos lugares, ¿no? En dos lugares eh, a la vez, porque tiene, como digo, este cuerpo periespiritual una serie no me sale ahora la palabra, pero bueno, en fin, de herramientas para poder hacerlo. Eh, Por lo tanto, no podemos hablar, como digo, de esa división, sino de esa exteriorización del alma. El medium, o en este caso la persona que produce o que tiene este tipo de fenomenología, producen en un estado a veces de trance profundo, a veces no tanto, ¿no? Porque a lo largo del día tenemos momentos en que nuestro espíritu intenta de alguna manera separarse del cuerpo y quienes tienen este tipo de mediunidades o pueden producir este tipo de fenómenos tienen esa facilidad, ¿no? De poderse trasladar y ser vistos y además
como muy bien dice este texto, creo que es San Alfonso de Ligorio, si no recuerdo mal, a quien se le está preguntando, que no lo he puesto, pues quien ha podido presenciar un fenómeno de este tipo sabe que el espíritu tiene todos los rasgos de la materialidad, no es transparente, no se le ve de una forma difusa, sino que es absolutamente palpable, tangible, y la verdad es que como experiencia es una experiencia digna de ser estudiada, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando porque Allan Kardec va a hablar aquí de algo que ya hemos hablado al principio, ¿no? Ciertos espíritus, y antes que ellos, ciertos filósofos han definido el alma como una chispa anímica emanada del gran todo. ¿Cómo se explica esta contradicción? Es muy interesante, ¿no? Los espíritus le dicen que no hay tal contradicción y que depende de la acepción en que se toman las palabras. ¿Por qué no tenéis una palabra especial para cada cosa? Las dificultades siempre del lenguaje, ¿no? La palabra alma se emplea para expresar cosas muy diferentes. Llaman así unos al principio de la vida, y es exacto decir en esta acepción y figuradamente que el alma es una chispa anímica emanada del gran todo. Estas últimas palabras expresan el origen universal de ese principio vital del que cada ser absorbe una parte que después vuelve a la masa, ¿no? Una vez que morimos, una vez que desencarnamos. Esta idea no excluye en manera alguna la de un ser moral distinto, independiente de la materia y que conserva su individualidad. Es muy importante entender que lo que confiere o lo que le da vida a un cuerpo no es el alma. Esto es lo que los espíritus están queriendo decirnos aquí. No es el alma el que dota de vida al cuerpo, sino que el alma absorbe de ese, gran, de ese principio vital, dándole, otorgándole ese movimiento, esa vida. Pero no podemos confundir una cosa con la otra, porque entonces estaríamos siendo absolutamente materialistas. Si lo definimos de esa manera, estaremos asumiendo que ese alma es un subproducto de nuestro principio vital, del funcionamiento de nuestros órganos, exactamente lo que los propios materialistas contra los que combate el espiritismo nos dicen. Esto no es así. No podemos confundir una cosa con la otra. Esta idea, como digo, no excluye en manera alguna la de un ser moral distinto, independiente de la materia y que conserva su individualidad, que es otro de los aspectos fundamentales. El alma, después de la muerte, conserva su individualidad. Absolutamente, no se funde en ningún todo, no se pierde, no se confunde, no regresa a la fuente, nada de eso. Al dar este es el ser que se llama igualmente alma y en esta acepción puede decirse que el alma es un espíritu encarnado. Al dar diferentes definiciones del alma, los espíritus han hablado con arreglo a la aplicación que vacían de la palabra y a las ideas terrestres por las que estaban aún más o menos dominados, ¿no? También hay que entender esta cuestión que hablamos siempre, ¿no? Los espíritus manifiestan sus propias opiniones, sus puntos de vista. Depende de esto, eh, de la insuficiencia del lenguaje humano que no tiene una palabra para cada idea y de aquí el origen de una multitud de equivocaciones y discusiones. Véase por qué los espíritus superiores nos dicen que ante todo nos pongamos de acuerdo con respecto a las palabras, ¿no? Y sigue diciendo que la divergencia de opiniones acerca de la naturaleza del alma va a proceder de la aplicación particular que de esta palabra hace cada uno. Un idioma perfecto en el que cada idea estuviese representada por su palabra peculiar evitaría muchas discusiones y con un término para cada cosa todos nos entenderíamos. Bueno, esto es francamente desde el punto de vista lingüístico y filológico muy complicado. Hay idiomas que sí tienen, incluso para designar cuestiones abstractas, una palabra concreta. No es el caso, ¿no? Ni del francés en este caso, ni del español ni de muchas otras lenguas, ¿no? Por lo tanto, entendiendo también que estamos al principio, Allan Kardec está
es la primera obra, está estudiando, está, desde luego ha hecho ya un trabajo muy grande, ¿no? Pero eh, se encontró también con esa dificultad, ¿no? Y los espíritus se encontraron con la dificultad también, según sus ideas, de poder dar explicación a muchos de estos términos. Según unos, dice, el alma es el principio de la vida material orgánica, no tiene existencia propia y cesa cuando la vida cesa. ¿Ves? Así piensa el materialismo puro. En este sentido y por comparación, dicen los materialistas que no tiene alma el instrumento que por estar rajado no suena. En esta hipótesis, el alma es efecto y no causa. Otros creen que el alma es el principio de la inteligencia. Eh, Perdón. Agente universal del que cada ser absorbe una parte. Según estos, el universo no tiene más que una sola alma que distribuye partículas a los diversos seres inteligentes durante la vida, volviendo después a la muerte. Cada partícula al origen común, donde se confunde con el todo, como los arroyos y ríos vuelven al mar de donde salieron. Difiere esta opinión de la precedente en que en la hipótesis que nos ocupa existe en nosotros algo más que materia y algo subsiste después de la muerte, pero es casi como si nada sobreviviese, porque desapareciendo la individualidad, no tendríamos conciencia de nosotros mismos. Siguiendo esta opinión, el alma universal sería Dios y todo ser parte de la divinidad. Semejante sistema es una de las variaciones del panteísmo, efectivamente. Según otros, el alma es un ser moral distinto, independiente de la materia, que conserva su individualidad después de la muerte. Y esta acepción es sin contradicción la más general, porque con uno u otro nombre, la idea de este ser que sobrevive al cuerpo se encuentra en el estado de creencia instintiva e independiente efectivamente de toda enseñanza. Yo no me concibo a mí misma sin ser lo que soy. Ninguno de nosotros nos podemos concebir en nuestro estado o de otra manera que no sea esta, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestro... Podemos vernos o no fuera de este cuerpo e identificarnos más o menos con este cuerpo, pero lo que sí está claro es que no podemos vernos a nosotros mismos de otra manera que no siendo nosotros. ¿Eh? Si eso supone después ingresar o fundirnos con, perder nuestra individualidad, es una locura, una absoluta locura, porque entonces, ¿qué sentido tendría esta progresión de los espíritus que hemos estudiado en las clases anteriores? Sería absolutamente contradictoria. Eh, bueno, esta acepción es sin contradicción la más general porque con un u otro nombre la idea de este ser que sobrevive del cuerpo, efectivamente, como estamos diciendo, ya he leído, se encuentra en esas creencias, ¿no? Esta doctrina según la cual el alma es causa y no efecto es la doctrina de los espiritualistas y es la doctrina que estudia el espiritismo. Y ya termino con esta definición que nos hace Allan Kardec. Creemos que lo más lógico es tomarla en su acepción más vulgar y por este motivo llamamos alma al ser inmaterial e individual que reside en nosotros y sobrevive al cuerpo. Pero la semana que viene seguiremos hablando del alma. Muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias.